Ok, vamos a pasar lista de una vez. La tarea, la actividad número 1, vi muy buenos trabajos. Algunos pues les faltó sí ciertas cosas. Cíñanse siempre a la que dice la rúbrica. A algunos les faltó ciertas aplicaciones, bibliografía, etc. Pero en general todo muy bien. Para la actividad me dijeron que fueron siempre a la... ¿Cómo vieron el módulo, el equipo? ¿Se lo explicaron bien? ¿Cómo? Y la parte del módulo o sea, el cuestión de potencia, que es el interruptor, y el de control, ¿se lo explicaron también? Bajo de este. Okay. Excelente. Bueno. Filmaron bien, qué bien. Excelente, bajo. Está uno recién llegado ahí. Ahora nuevo, está ahí. El equipo. Y tiene ahí unos transformadores de corriente, ¿de qué eran? Potencial. Bueno, excelente. Eso tienen que ubicarlo pues en la presentación. Excelente, señores. Eso es positivo para ustedes. Ok, Agdiel Lisondro. Chiricano. Armando Javier Ocaña. Carlos González. Edgar Eduardo. De Chiricano. Edgar Nobel. Johnny Mendoza. José Antonio de León. Hay uno ahí que me mandó una excusa. Voy a ver quién es. Bernaza me mandó una excusa. Chuch, mejor que ni vino. José Antonio me dice que no vino, ¿no? Kelvin Omar Aguilar. Ese no es chiricano. Kerneyael Piti. Leonidas Ábrego. Ese no es chiricano. Luis Carlos Bernaza, ese es que me puso.
Milcea de Chiricano. Pastor Manuel. Rolando Agdiel. Ronald Zair. Okay. Vamos a cerrar de una vez porque uno que se fía y si está grabando. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Bueno, ya vimos lo referente a la unidad 4, lo de la actividad, que es un debate. Ya todos han hecho debate aquí conmigo. ¿Hay alguno que no haya hecho debate? Todos han hecho debate. El debate consiste en una opinión personal del tema que se puso ahí, de cómo considera usted las protecciones en Panamá. Ahí le puse el material de apoyo para que tenga pues sustentación en su argumento. Y la otra es una réplica a cualquier compañero. Son 2 participaciones, cada una vale 50 puntos. O sea, si hace una, tiene 50 puntos. Dependiendo también de si yo considero que tiene 50 puntos, puede ser 45, pues, si se perdió del tema, no le puedo poner 50. Y la otra también vale 50 puntos, que es replicarle a un compañero si está de acuerdo o si está en desacuerdo, porque aquí no todo el mundo está de acuerdo. Así que eso es el debate. Entonces, para estar claro con eso, señores, si hay alguien que no esté claro, que por favor me lo comente ya. Todo está en clarito. ¿Cómo se realiza el debate? En cuanto a la presentación de la visita esa que hicieron, tienen hasta el 2 de marzo para entregarla. Bien hecha, señores. Un trabajo de calidad, profesional, por favor. Sobre todo que conlleve el video, si lo pueden editar, o si está así mismo, pues lo ponen así mismo el video. Fotos y pues sus impresiones, su introducción, sus impresiones. Ahí está en la rúbrica lo que tienen que llenar, y sus conclusiones sobre la experiencia con el interruptor de potencia, tanto la parte de potencia como del módulo. Ok, señores, en este módulo vamos a tratar la protección del transformador de potencia y la protección de los generadores síncronos. Bueno, las protecciones de transformador de potencia, pues según las fallas internas y las fallas por sobrecalentamiento y respaldo a fallas externas. Algunos esquemas unifilares para las protecciones de transformadores. La protección de generadores, lo mismo, protección del estator, ahí está todo, protección del rotor, protección de respaldo, protección contra motoreo, que se le llama, y diagramas de protección. Una figura ilustrativa. Okay. Como dice ahí, la protección del transformador de potencia, la confiabilidad de los transformadores de potencia depende de un diseño adecuado, de un cuidadoso montaje, de un mantenimiento oportuno y de las provisiones de ciertos equipos de protección. Los transformadores están sujetos a pocos tipos diferentes de cortocircuito y condiciones anormales. Las fallas a condiciones anormales a las que pueden estar sometidos son fallas internas, que ahora las vamos a ver, sobrecalentamiento y cortocircuitos externos. En contraste con los generadores, en los cuales pueden surgir muchas condiciones anormales, los transformadores pueden sufrir solo cortocircuitos de devanado, circuitos abiertos o sobrecalentamiento. Esas son más o menos las fallas que hay en los transformadores. En la práctica no se provee protección con relevadores contra circuitos abiertos, y ahí yo se los he explicado a ustedes. Un circuito abierto no se puede proteger. Simple y sencillamente se abre el circuito y ya.
¿Contra qué nos protegemos? Contra los cortocircuitos, las sobrecorrientes de cortocircuito y, en este caso, sobrecalentamiento o sobrecarga, que, como yo le he dicho, no es una falla per se, es una falla por, en cierta forma, mala operación o mal cálculo, pero se da y hay que protegerlo. Entonces, en la práctica general no se puede proteger contra sobrecalentamiento. Ellos pueden ser, miren, con sobrecarga ni contra sobrecalentamiento. Ellos pueden ser accesorios térmicos que hacen sonar una alarma o controlan un banco de ventiladores, pero con solo pocas excepciones, el disparo automático de los interruptores del transformador no es practicado generalmente. ¿Qué quieren decir con eso? O sea, no hay una protección per se para una sobrecarga o un sobrecalentamiento. ¿Qué hacen? Se utilizan dispositivos que sensan, hey, si este transformador está caliente, él va a mandar una señal, ¿verdad? Más que todo va a mandar una señal, puede estar caliente el mismo transformador como el aceite del transformador, que es el refrigerante del transformador, y él manda a activar un abanico o manda a activar de repente ahora vamos a verlo, un dispositivo de bullhop para que abra ¿cómo se llama? Desconecte el transformador para que no se siga sobrecalentando, obviamente. Pero no es una protección per se que tiene que detectó un cortocircuito, ¡pac! Él puede mandar hasta alarma si quiere y no lo desconecta. O sea, más que todo es censar en los casos de sobrecalentamiento o sobrecarga. Una excepción es cuando el transformador suministra una carga previsible determinada. La protección de respaldo contra fallas externas puede ser considerada como una forma de protección de sobrecarga, pero el pick-up de tales equipos de protección es usualmente alto para proporcionar protección efectiva del transformador, excepto para cortocircuitos prolongados. Allí permanece luego solo protección contra cortocircuito en los transformadores o sus conexiones y la protección de respaldo contra fallas externas. Más que todo, la protección es contra cortocircuitos. Ok, las partes de un transformador. Y por eso es muy importante que conozcamos esto, señores, porque las fallas internas de un transformador ahora vamos a ver una figura, pero esto aquí es el núcleo. Okay. El núcleo magnético. El núcleo magnético es uno de los componentes principales de un transformador de potencia. Está compuesto por láminas de acero de silicio dispuestas en forma de apilamiento y su función principal es proporcionar un camino de baja reluctancia para el flujo magnético. Este flujo magnético generado por la corriente alterna que fluye por el devanado primario se transfiere al devanado secundario a través del núcleo magnético, permitiendo así la transferencia de energía, eficiente de energía. Vamos a adelantar un poquito para que vayamos. Ok. Miren, más que todo esta figura esa es la parte interna de un transformador. El núcleo, dice aquí, que es esto que les dibujé acá, está compuesto por láminas, ustedes lo ven ahí, es un dispositivo laminado de silicio. Sobre el núcleo
es que se van a poner los devanados. ¿Y qué son devanados? Son cables, son bobinas. Unas más gruesas, unas más delgadas. Aquí lo pueden ver. Bobinas del primario, bobinas, o sea, pero todas están, por ejemplo, esta es una fase, esta es otra fase, y si fuera de 3 fases, fuera otro embobinado. Entonces, dentro de este está el núcleo y el embobinado. Miren, dentro de ese devanado primario y secundario, hay aislantes. O sea, hay unas láminas que son aislantes que obviamente van a aislar, la palabra lo dice, el primario del secundario. En ese mismo devanado, embobinado, va a haber ¿qué es lo que está aquí? Devanado primario, pero dentro de él, obviamente separado por un aislante, va a haber el devanado secundario, que va a ser cables más delgados. Y dan la relación pues de transformación, y entonces se da la transformación de voltaje en cada fase. Aquí, en este embobinado, en este devanado, que es distinto al núcleo, estén claros en eso. En este devanado va a haber embobinados primario y secundario. Y esta va a ser una fase. Esta va a ser otra fase y ahí va a haber otra fase. Si son trifásicos. En el devanado reitero, bobina primaria y bobina secundaria. Aquí mismo. Ahí se da la relación de transformación, ¿verdad? Quise mostrar la figura porque dice, los devanados son conductores eléctricos, ¿verdad? Aislados, enrollados alrededor del núcleo, ¿verdad? Del núcleo. Son láminas. Las bobinas de alta y de baja, dentro de los devanados primario y secundario, o sea que es la fase completa, están la bobina primaria, son los alambres primarios, son más gruesos, y los secundarios son un poquito más delgados. Se maneja menos corriente en el secundario, obviamente en el primario mucho más voltaje, mucha más corriente, en el secundario menor voltaje, menor corriente. Porque ¿qué es lo que hace un transformador? Baja de un nivel o puede subirlo también. Si es reductor, baja de 13.800, 13.200 a 480 voltios. Eso lo hace en los embobinados. Pero tiene que darse un efecto de magnetización con el núcleo para que ese efecto se dé, ¿verdad? Para que haya esa transformación. Núcleo de enfriamiento, los transformadores de potencia generan calor debido a las pérdidas eléctricas y magnéticas en su funcionamiento. Por lo tanto, es esencial mantener una temperatura óptima para garantizar su rendimiento y vida útil. El núcleo de enfriamiento, generalmente compuesto por láminas de metal, proporciona un camino para la circulación de aceite líquido refrigerante que ayuda a disipar el calor generado durante el funcionamiento del transformador. Ok. Tanque de aislamiento. Sistema de refrigeración. El tanque, la palabra lo dice, ¿no? Ese es un transformador ya completo, ¿verdad? Aquí adentro, ¿verdad? Va a haber un aceite. Ese aceite, ¿para qué sirve el aceite en los transformadores?
un refrigerante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no le echan agua? Ok, entonces, ese aceite, ¿qué característica tiene que tener? Porque puede ser conductor también. Un líquido. ¿Qué característica? Si alguien me dice, tiene 10 puntos para el examen final. ¿O cómo se les llama a ese tipo de aceite? Porque están sumergidos, ¿verdad? Están sumergidos hasta los de poste, tienen su aceite. Que ese aceite antes la gente lo usaba de que se iban allá donde estaban los transformadores viejos, por aquí hay un drenaje, y se lo untaban de que porque es bueno para reumatismo y dolores de hueso, pero eso no está comprobado científicamente porque es un aceite especial. Los ingenieros dijeron, hey, no le podemos echar agua porque el agua va a formar un cortocircuito violento ahí, ¿verdad? Entonces diseñaron un aceite, un tipo de aceite, que sirva para refrigerar, obviamente, y esto también sirve para cuando se llena de humedad. Acuérdense que el aceite y el agua no se mezclan. Entonces sirve también de separador. Que usted lo drena por acá abajo y sale el agua que no sirve. Entonces, ese aceite tiene un nombre, una característica. Es un aceite no, aceite dieléctrico. O sea, no conduce. Ese es el aceite que está ahí. Ese es el aceite que está en la parte, en el tanque, como dice ahí, la parte en el tanque de enfriamiento. Entonces, él también, para no irnos nuevamente a la teoría, tiene unas aletas de enfriamiento, ¿verdad? Que van, el aceite está, es como un radiador de un carro. Está recirculando y está enfriando, muchas veces con ventilación forzada, porque le ponen, creo que por ahí vi creo que por ahí les puse una foto. O sea, lo que pasa, señores, es que estas presentaciones yo las hago muchas veces. Me gusta ser perfeccionista en las cosas y mejorarlas digo, yo no pierdo nada con refrescarle a ustedes cosas que en teoría ustedes deben saber. Ya estamos en un nivel, ustedes están en un nivel que en cierta forma ustedes deben saber esto. Entonces, este tipo de abanico que está aquí, está pegado, vieron al radiador este. Eso lo hace para cuando, como quien dice, está la temperatura externa fuerte, como ahora mismo, alta, y hay alta carga. Entonces, ¿qué va a pasar con el aceite, con ese señor? Va a haber un sobrecalentamiento de ese aceite. Entonces, como lo dice ahí, ahora la vamos a ver con más calma. Esto no es una falla. En teoría no es una falla. Es una condición del transformador porque tiene carga y la temperatura ambiente está fuerte, está alta. Entonces, ¿qué hace? ¡Pum! Activa este abanico. Ventilación forzada. Pero no va a parar, no va a desconectar ese transformador. Es una condición que se puede controlar. Es controlable a través de un dispositivo que manda a encender ese abanico. Más que todo esto en transformadores de alta potencia, obviamente. ¿Cómo?
Sí. Todo se trabaja con sensores. Este tipo de mediciones es con sensores. En el caso, pues, de la corriente, los sensores de ellos son los transformadores de corriente. Y los de potencial son los de voltaje. Pero son, en cierta forma, también transductores o sensores. Entonces, esa situación es la que, pues aquí no se veía eso, pero aquí adentro hay un aceite. Mira, aquí se ven los devanados, primario y secundario, están juntos ahí mismo, pero están aislados, uno de otro, obviamente, que hay 3 fases. Aquí está el núcleo, ¿verdad? Núcleos están arrollados, cada uno en su fase. Las boquillas de primario, de alta, que le dicen bushing también, los bushing de primario y los bushing de secundario, por aquí deben estar. Aquí están. Boquillas de baja tensión y boquillas de alta tensión, o bushing de alta o bushing de baja, como quieran llamarlo. Entra el alto voltaje, se transforma y sale para el uso. Es que son unas láminas barnizadas, o también muchas veces le ponen barniz, un barniz dieléctrico también, para separar estos devanados. Es como en los motores eléctricos. Si usted desarma un motor eléctrico, también entre fase y fase va a haber un barniz, ¿verdad? Que separa pareciera que todo está junto, pero no. Hay una separación, tiene que haber, si no hace un cortocircuito, obviamente. Entonces, aquí se usan unos materiales dieléctricos para, obviamente, no provocar un cortocircuito. Ahí se ve. Aquí se ve el aislante del primario, y hay dos formas, concéntrico, de venado alternado. ¿Sí? Aquí. Entonces, bueno, las partes, pues ya creo que sistema de refrigeración es esencial para mantener la temperatura adecuada de un transformador de potencia. El aceite aislante que circula a través del núcleo, aceite aislante dieléctrico que circula por el núcleo de enfriamiento, puede ser enfriado mediante radiadores de aceite, intercambiadores de calor, e incluso utilizan sistemas de refrigeración por aire o agua. Este sistema garantiza un funcionamiento óptimo y evita daños en el transformador debido a sobrecalentamiento. Ok, estamos en el transformador. ¿Cuáles son las fallas? Las condiciones de falla que se pueden presentar en un transformador de potencia. Las fallas a tierra. Una falla de un devanado del transformador resultará en corrientes que dependen de la fuente, de la impedancia de puesta a tierra, del neutro, de la reactancia de dispersión del transformador y de la posición de la falla en los devanados. Las condiciones de los devanados también influyen en la magnitud de la corriente de falla. En el caso del devanado conectado, como se muestra en la figura 1.1, muestra una falla que depende de ZG impedancia y es proporcional a la distancia entre la falla y el punto neutro. Bueno, y si un transformador está conectado en estrella, tiene una conexión aterrizada, obviamente, se puede aterrizar y está censado, protegido, lo vamos a ver, para que si detecta una falla, lo pueda aislar. Esa es una falla a tierra. Fallas a tierra. Fallas en el núcleo. Ok. Las fallas en el núcleo. Acuérdense, el núcleo es donde están los arrollamientos.
debido al rompimiento del aislamiento, lo cual permite que el flujo de las corrientes eddy, que causa sobrecalentamiento y puede alcanzar gran magnitud, como para dañar el devanado. Acuérdense que esto está ya dentro del transformador. Esto está dentro del transformador. Falla entre espiras. Ocurren debido a arcos en los devanados causados por descargas en las líneas. Un cortocircuito de unas pocas espiras del devanado genera corrientes altas en los lazos de cortocircuito, por lo que las corrientes de los terminales serán bajas. Acuérdense que aquí hay las espiras estas, unas del primario, otras del secundario, están aisladas. Si entre ellas se cortocircuitan, o sea, la palabra dice, se unen, hay un cortocircuito entre espiras. Esto está dentro del transformador. Fallas de fase a fase. Es raro que ocurran, pero si se presentan, resultarán en elevadas corrientes de magnitudes similares a las corrientes de fallas a tierra. Okay. Una falla a tierra, como dijimos, es que esto o el núcleo se toque el metal del transformador que está conectado a tierra, obviamente. El chasis, como decimos, del transformador esté conectado a tierra. Aquí se revienta una de estas del núcleo o de una de estas espiras y toca el chasis, la carcasa, hay una falla a tierra. Esa es la primera condición. La segunda es falla del núcleo. Que haya cortocircuito, se despegue, ¿verdad? Y empiece a cortocircuitarse, las corrientes empiezan como estos son láminas, entonces puede dar un despegue aquí y empiezan las corrientes a subir. Esto es en el núcleo. Las fallas entre espiras es que estas se cortocircuiten una con otra. Falla de fase a fase, ok. Dice, ¿qué dice ahí? Es raro que ocurran. ¿Por qué es raro que ocurran? Acuérdense que esto es una fase. Póngase 1, 2 y 3. ¿Por qué dice ahí que es raro que ocurra? Porque para poder, se los voy a responder, para poder que entre esta y esta haya un cortocircuito, tiene que pasar algo muy extraño, a menos que se meta, como siempre he dicho, un animal, posiblemente un animal, porque un árbol no se va, una rama no se va a meter allá, porque eso está encapsulado dentro de un transformador, de un chasis. Entonces eso es muy difícil que ocurra. Por eso lo dice ahí, es muy difícil, pero en caso tal que ocurra, se considera una falla interna. O sea, si estas dos se cortocircuitan, hay una falla de fase a fase. Fases y espiras, dos cosas distintas. Las espiras, ¿qué son? Son los alambres, ¿verdad? De primario y de secundario. Lo que hacen la relación. Fases son estas tres fases. Núcleo es donde están arrolladas las fases. Ya estamos claros en eso. Falla al tanque, que es esto. O sea, esto pues, produce una falla a tierra. ¿El tanque qué es? Ya lo vimos, el tanque es esto, ¿no? Donde está albergado todo el núcleo con sus fases y hay un aceite aquí circulando, ¿verdad? Pero puede darse, como se puede soltar cualquier cosa, o hay un golpe del chasis y cortocircuita, se pega, como decimos, a una de las fases y hay un cortocircuito interno. ¿Cómo?
A veces, miren, la falla entre fases, acuérdense que los bushings están acá arriba, ¿no? De primario y de secundario, ¿ah? ¿Cuándo puede ocurrir una falla entre fases? Cuando, por ejemplo, acá arriba, en los bushings de alta, ocurra de repente un arco, porque este chisporroteó y ¡puf! El arco se vino y cortocircuitó la otra fase, porque están cerca, tan cerca. O una rama cayó aquí y cortocircuita pero eso es una falla externa ya. Interna es lo que está dentro del transformador, lo del estanque del transformador, el tanque. Los tipos de transformadores de potencia, función, elevador, reductor y separador, por número de fases, o sea, por función, elevador, reductor o separador. Elevador es el que sube el voltaje, reductor es el que lo baja y el separador es el que lo mantiene, un step transformer, como se llama. Más bien es un regulador de voltaje. Número de fases, monofásico o trifásico. Ambiente, hay unos que se pueden usar a la intemperie, otros que no. Interior o intemperie. Según refrigerante, con refrigerante o transformador seco. Hay transformadores secos también. Más que todo son los que se usan acá adentro de los cuartos de control, etcétera, o dentro de las fábricas para transformar de repente de 480 a 220 voltios internamente dentro de una fábrica o de un establecimiento comercial. Los transformadorcitos esos de control que agarra 240 y baja a 12 voltios, a 18 voltios, a 24 voltios, ¿verdad? Son transformadores secos también. Ustedes no ven ni un aceite ahí, obviamente. Refrigeración natural o no forzada y los transformadores de medida, los de corriente y los de potencial, intensidad y tensión. Así más o menos están divididos los transformadores. Ya esto lo vimos. Este es un transformador de poste, igual los bushings de alta y los bushings de baja, las tapas, los soportes y la cuba, que es el que guarda el aceite refrigerante. Sí, ok, protección contra fallas internas. Las fallas internas en la zona de protección del transformador pueden ser fallas en los terminales mismos o fallas en los enrollados. En ambos casos es necesaria la más rápida desconexión debido a que los esfuerzos resultantes son destructivos y existe peligro de incendio. Como vimos en la hoja anterior, la mayoría de las fallas internas que tienen lugar dentro de los enrollados son fallas a tierra o fallas entre espiras. Aquí, entre espiras, cuya severidad depende del diseño del transformador y del tipo de puesta a tierra, del neutro, del sistema eléctrico. O sea, cualquiera de estas que se aterrice es una falla interna. Dice, en el caso de utilizar bancos de transformadores monofásicos son imposibles las fallas entre fases. O sea, si usted tiene un transformador monofásico, ¿verdad? No hay más fases, o sea, es imposible que haya, ¿cómo se llama? Falla entre fases. Solamente se puede dar entre los trifásicos. Las principales fallas dentro de un grupo son fallas en el núcleo, como consecuencia de desperfectos en el aislamiento entre láminas y también fallas en el aceite debido a pérdidas o a obstrucciones de circulación en el aceite. En ambos casos se producirá sobrecalentamiento.
Para detectar fallas internas de un transformador se emplean algunas de las siguientes protecciones o combinación de ellas. La protección diferencial, la protección de Buchholz, protección restringida contra fallas a tierra y protección de masa o de, ahí se me fue, o de estanque, o de tanque. Pues. Ok, la protección diferencial. O sea, hay una teoría bastante larga. Dice, en condiciones normales existe una razón precisa entre las corrientes de los enrollados, las cuales dependen de la razón de transformación. De tener lugar una falla interna cambiará esta razón, ¿verdad? La relación de transformación. Y la mayoría de los casos cambiará el signo. Al operar la protección diferencial debe desenernizarse completamente el transformador, lo que exige contar con interruptores en cada uno de sus enrollados. La orden de apertura de los interruptores se da a través de un relé auxiliar de reposición manual. Se asegura que no se reconectará el transformador al servicio de manera inadvertida, sometiéndolo a nuevos daños, sino que luego de haberse constatado la causa de la operación de la protección. Las principales fallas en este grupo son las fallas en el núcleo, causadas por un deterioro en el aislamiento entre las láminas y que constituye en el núcleo. Ok. Tengo medidores, este es el transformador, esta es la protección diferencial. Él va a estar censando, el 87, acuérdense que les dije que tienen que ver en la presentación del módulo anterior los números El 87 es un relé diferencial que está colocado para protección de este transformador. Entonces, la diferencial obviamente viene de diferencia. Él está restando comparando constantemente. Este relé está comparando constantemente las corrientes del primario, pues, y del secundario. Y 1 y 2. Cuando sobrepasa el setting de este relevador, él tiene que abrir ese transformador. ¿Cómo lo va a hacer? El relevador, ¿qué hace? Manda una señal. Acuérdense, el relevador es un dispositivo de control. Él va a mandar una señal. Ahora vamos a verlo. Pero para que ustedes empiecen también a buscar, encontrarle lógica a cómo se protege con relevadores, que realmente es el meollo de este curso. Yo se los dije, les puse hasta la analogía con un arrancador manual, ¿verdad? Un contactor, un relevador. Él manda a abrir o cerrar la parte de potencia. Entonces, si esa bobina, que es este relevador, acuérdense que es un actuador. Relevador es un actuador. Manda una señal porque hay una diferencia grande de corrientes, va a mandar a abrir ese transformador. Si sensa que hay una diferencia, por eso es diferencial. La diferencia es muy alta y tiene que mandar a abrir ¿cómo se llama? Transformador. La de Buchholz es un aparato, es el dispositivo empleado para proteger contra acumulación de gas. Ok, estamos hablando del aceite, ¿verdad? Dice, las descargas eléctricas en el aceite aislante producen un desprendimiento de gases. El relé reacciona ante acumulaciones de gas o aire en el interior de la cuba, o sea, del acumulador, o también al bajar excesivamente el nivel de aceite, poniendo en marcha una señal de alarma, o en el caso de que se fuera grave, desconectando el transformador. Okay.
Dice, este dispositivo empleado para proteger contra acumulación de gas y flujo de aceite se denomina relé Bullhoff. Dicho relé se aplica solamente a los transformadores tipo conservador, o sea que tienen un dispositivo que va a acumular el aceite para mandar hacia el tanque en el cual, ahora lo vamos a ver, en el cual el estanque del transformador se encuentra completamente lleno de aceite. Y en una cañería conecta el estanque del transformador con el estanque auxiliar o conservador. Okay. Esto es un reservorio de aceite. Esta protección trabaja solamente en este tipo de transformadores que tienen reservorio de aceite. Ese reservorio de aceite está mandando por esta tubería al estanque aquí adentro, donde están los devanados y el núcleo y todo esto del transformador. Entonces, dice que este dispositivo, que es este que está aquí, detecta que si por descargas eléctricas o por sobrecalentamiento se emiten gases del aceite, va a emitir gases, este señor detecta que eso está sucediendo y va a mandar a abrir el transformador. Igualmente, si baja mucho este reservorio, porque acá hay una falla, porque aquí se picó el transformador, o hay un liqueo, como decimos un buen panameño, está bajando el nivel de aceite aquí, obviamente está jalando del reservorio, y como este señor se está bajando, ¿verdad? Como un tanque de agua, el nivel de aceite es peligroso ya, él manda a desconectar el transformador. Eso es lo que a ciencia cierta hace ese relé. Bueno, mire, es una combinación con la protección restringida de falla tierra. Hay una teoría bastante, se utiliza el 51. El 51, según mi apunte, dice relador de sobrecorriente, un relador de sobrecorriente. O sea, si hay una falla tierra, que es lo que veíamos antes con el diagrama. Si hay una falla a tierra, se pone relé 51, ¿verdad? Para que detecte esa falla y obviamente mande a desconectar el transformador. Porque las fallas a tierra ocurren. Ahí está hasta un diagrama, dice la puesta en marcha de los reladores sobrecorriente deberá ser de 25 a 50% de la corriente de la capacidad continua del transformador de puesta a tierra. Y la corriente primaria de los transformadores de corriente deberá estar alrededor de la corriente de capacidad continua del transformador de potencia. O sea, la puesta en marcha de los relevadores, o sea, cuando él tiene que actuar, debe ser más o menos entre el 25, o sea, vas a setearlo más o menos de la placa del transformador entre 25 y 50%. Si sube de eso, él va a actuar. Ese es como los overload. Tienes que setearlo por corriente. La cuarta, que es de las fallas internas, es la protección del estanque o masa. También con 50 y 51. Dice, o sea, son dispositivos que están censando fallas internas. O sea, ocurre una falla entre un enrollado del transformador y la masa del núcleo, la cual, o sea, es lo que, si una de las espiras toca la carcasa, va a haber una falla. Al estanque, pues, que obviamente va a estar aterrizado, también va a ser una falla a tierra, puesta a tierra. Las protecciones contra sobrecalentamiento. Ya vimos las fallas internas, que son las cuatro tipos de protecciones, ¿verdad?
diferencial, bullhop, de falla tierra, y la última del estanque. Protección contra sobrecalentamiento. O sea, no es una falla interna, no es una falla interna. El valor el valor que puede alcanzar el aceite, pues el aceite que puede alcanzar está sujeto al ciclo de carga del transformador, pero por consideraciones prácticas se aceptan temperaturas de 105 grados centígrados para transformadores sometidos a cargas recurrentes. El problema radica en determinar el punto más caliente del enrollado de un transformador, el cual no es fácil de resolver debido a la gran diferencia que existe entre las constantes de tiempos térmicas del cobre, unos pocos minutos, y del aceite de 1 a 4 horas. Okay. Ahí estamos censando. Alguien me dijo por ahí del sensor. Este es un relevador que tiene su sensor de temperatura que está dentro del tanque, dentro de la carcasa del transformador, ¿verdad? Y está censando la temperatura ambiente y la temperatura del aceite en sí. Entonces, si esa temperatura del tanque supera un setting de 105 grados, como comúnmente o normalmente se estipula, este relevador o manda una señal de advertencia para que se encienda un abanico o de alarma. De alarma no va a desconectar el transformador a menos que persista esa temperatura por un periodo prolongado, que puede ya derivar en daños en los embobinados. Pero no es que de una vez va a desconectar, va a actuar primero, los abanicos, etcétera, etcétera. También puede estar monitoreado en un cuarto de control si es una subestación. Y mira, ese transformador está demasiado, se está calentando demás. Es como el motor, el termómetro del motor te está indicando, me estoy sobrecalentando, hay que ir a revisar. Ese es por sobrecalentamiento. Protección contra fallas externas. La protección, acuérdense que hablamos de fallas externas. El transformador puede recibir una falla que no está generada acá adentro. Aguas arriba, aguas abajo, viene un cortocircuito de por allá afuera y este señor tiene que estar protegido contra eso. Entonces, las protecciones de respaldo se basan en los relés de sobrecorriente, las cuales conviene energizarlos de transformadores de corriente, diferentes de los utilizados para las protecciones diferencial o para tipos de protección contra fallas internas. Ya, ellos están censando, están siendo alimentados, estos relés, siendo alimentados por transformadores de corriente que están en cada fase. Generalmente se emplean relés separados para fallas a tierra. Además, es recomendable ubicarlos en el lado de baja tensión en el caso que la fuente de alimentación de la falla esté del lado de alta tensión. De esta manera no estarán afectando a las corrientes de energización en vacío y por lo tanto estas corrientes no influirán en la elección de los ajustes de corrientes mínimas de operación ni en los tiempos de operación. Hay que estar claro dónde se colocan los transformadores para que no den falsas medidas, ¿verdad? Y estén disparos indeseados, haciendo disparos indeseados de un transformador. Condiciones anormales debido a los factores externos. Estas condiciones resultan en esfuerzos severos sobre el transformador. Ellas son sobrecarga, que incrementan las pérdidas. O sea, la sobrecarga siempre va a incluir corriente.
Fallas del sistema que producen efectos similares a los sobrecargas y algunas veces más severos. Sobrevoltaje debido a descargas transitorias o incrementos de voltaje a frecuencia de 60 Hz, produciendo esfuerzo al aislamiento o incremento en el flujo. Operación a baja frecuencia del sistema resultará en un incremento de flujo, causando un aumento en las pérdidas en el núcleo. Bien. Resumen del tipo de falla y sus respectivas protecciones para transformadores. Según el tipo de falla, ¿qué tipo de protección se utiliza? Esto puede ser una pregunta de parcial. Para las fallas entre fases en el primario, se utiliza la diferencial, la de sobrecorriente también. Fallas de fase a tierra en el primario, diferencial, relé diferencial y sobrecorriente. Falla entre fases en el secundario, diferencial. Falla de fase a tierra en el secundario, diferencial, falla a tierra restringida. Falla entre espiras, diferencial y bullhop. Fallas en el núcleo, diferencial, bullhop. Fallas en la cuba, diferencial, bullhop y cuba a tierra. Sobreflujo, sobreflujo de voltaje y frecuencia. Sobrecalentamiento, imagen térmica. La falla y lo que en teoría se debe. Aquí están pues algunas, según la ANSI, algunas protecciones que se utilizan en los transformadores. La 49, la 63, la 63. La 63 dice que es relevador de flujo líquido de nivel o presión de gas. Ese es un bullhop. La 71, la 49, relevador térmico. Son las que están, según la ANSI, presentes en los transformadores. Miren, a esto quería llegar. O sea, todo lo que le he hablado, realmente podemos visualizarlo aquí. Que yo les digo a ustedes tienen que estar relacionados y familiarizados con esto. Aquí tenemos una barra de media. O sea, estamos hablando de voltaje de 34.5, 13.200, 7.260, 4.160 y está el transformador en delta, baja a estrella, de este nivel de voltaje baja a este nivel de voltaje. Entonces, este señor que está aquí, según la ANSI, es un interruptor de potencia. Usted se va al cuadro del módulo anterior, usted busca el 52. El 52 es un interruptor de potencia, que es el que ustedes fueron a ver, ¿verdad? Entonces, pero este señor, para desconectar a este señor que está aquí, para abrirse, necesita todas estas señales. Todos esos relés, todos esos inputs, ¿verdad? Porque él solo no va a actuar. Entonces, si dice que hay una falla, un relé 50-51, el 50-51 se lo buscamos. Son relevadores de sobrecorriente. Si hay sobrecorrientes aquí, en el primario, en la parte alta del primario, va a mandar, es un input que lo va a mandar al interruptor y lo va a abrir. Acuérdense que el interruptor tiene un módulo de control, de input-output. Fallas internas, miren, está la 63, la 49 y la 26. Si usted las busca acá, miren, porque aquí me está señalando internamente el transformador. Esto es un solo transformador, no es que son dos transformadores aquí. Esto es un solo cajón aquí de transformador, que tiene todo eso que vimos aquí.
Internamente, él puede tener todas las fallas que acabamos de ver, entre espiras, entre el núcleo, a tierra, etc. Entonces, ¿qué sensores se le ponen? ¿Qué relés se le ponen? El 63, el 49, el 26 y el 86 también. Si nos vamos, el 63, relevador de flujo o líquido de nivel. Si se baja el nivel del aceite que tiene acá adentro, va a mandar posiblemente una señal de alarma o va a mandarlo a desconectar. ¿Cuál es la otra? La 49, relé térmico para transformador. Igual, térmico. Está calentando demasiado, imagen, lo que sea, tac, o manda un señal de advertencia y se mantiene prolongado, manda. Porque donde este señor se abre, ¿qué pasa? Se va todo. El 26, dispositivo térmico también. Miren, todo tiene que ver con temperatura, prácticamente, o niveles de aceite. Solo el 50 y 51 que son para fallas de sobrecorriente, que obviamente ocurren también. Y el 86, relevador de bloqueo o de fijación. O sea, que es cuando hay una falla restringida a tierra, que fue lo que vimos, y él va a mandar a desconectar, obviamente va a mandar a desconectar él a través del interruptor. Son dos interruptores, uno arriba y otro abajo, para proteger a este señor que vale un billetón. Y está protegido. Este es va de alta, de high voltage, ¿verdad? Es un esquema parecido, pero tiene otras cosas porque va de alta tensión, por ejemplo, en una subestación, 230.000 voltios. Eso es un alto voltaje. Un transformador trifásico, esto es un solo transformador. No es que hay tres. Es un solo transformador que está en estrella y va a derivar a delta y a estrella también. En otro nivel de voltaje que va a esta barra que está acá. Normalmente va a ser en una subestación por los barrajes que vemos aquí, que es una clase aparte también, estos señores que están aquí, las barras. ¿Para qué se utilizan y para qué sirven? Entonces, vemos lo mismo, el 52, el 87, dice aquí relé diferencial, ¿verdad? Diferencial interno, 63, 49, 26, 86, ahí están todas. Las que normalmente trabajan para proteger o mandar señales a este señor que está aquí. Los inputs de ellos van a mandar a desconectar a este señor en caso de que ocurra una falla, una sobrecorriente por una falla a tierra aquí o falla entre espiras, va a mandar a desconectar el transformador. Pero necesita un dispositivo mecánico para que eso ocurra. Es como un breque, ¿no? Como un breque o un contactor. Recibe una señal, flux, para el motor. Y si él recibe una señal, desenergiza el transformador y se va la luz. Miren, vamos a ver este video. Ahí, ponga la atención, menciona varias cosas ahí. Hola amigos, bienvenidos a María. 3000 kVA. 3000 kVA. Aplicamos el transformador de potencia. Esta tiene una capacidad máxima de 1750 kilovatios, prácticamente 3.75 mA. Digamos, es una prestación pequeña. Aquí podemos encontrar está alimentado a nivel de 24.5. Podemos encontrar su barra principal, que tiene la estructura
Y aquí, este a su vez, un equipo que se conoce como un reconectador. Este equipo de reconectador es un equipo de protección de maniobra. Aquí te voy a aprender más sobre estos equipos, pero como reconectador. Y es importante ver que estos reconectadores están conectados del lado del medio del transformador. Cuando estos equipos están conectados del lado del primario, es que este reconectador está haciendo una función como tal de transmisión del transformador. Recordemos que estos equipos representan lo que son sobrepresiones, sobre temperatura, burbujas que pueden generar una explosión. Entonces aquí podemos ver en este equipo como tal el control del reconectador. Encontramos que hay un dispositivo que conoce como un anillo. En este reconectador se conoce como un módulo input output, que es entrada y salida, que es el que recibe las señales que nos pueden estar generando el campo humano. Aquí podemos ver vamos a identificación. Y podemos encontrar aquí en el mundo bio como tal nos muestra el dispositivo conectado. Este mundo bio corresponde a esta regla que vemos aquí, también es de marca negra. Este es el módulo bio que se conoce como input output. Básicamente estos cables están configurados, traen las señales de burbujas de temperatura, de sobrepresión, realmente son 4 señales, son de 4 total, pero que son señales que generan alertas en los transformadores. Es importante, aquí podemos ver cada uno, digamos, tiene como su configuración, cada una de estas señales. Y es importante que he visto en algunos equipos que a veces me han preguntado, siempre para que esta input funcione, tiene que estar conectado aquí cada puente entre el común y la tierra, este cablecito que encontramos acá, entre el común y la tierra, para que reciba las señales. Vemos que este dispositivo se conecta al relé, al módulo relé, podemos ver este cable, y esto ya que realiza la transmisión. Cuando realiza un disparo o cuando hay una señal, realmente lo que hace el equipo es que está reconectado. Vamos a disparar un cable. Está muy cerrado. Cuando tú lo alertas, aquí aparecería el input output, nos aparecería la señal de solo, y realmente nos daría las señales. Está acá el celular del equipo. Lo que hace es que mandaría una apertura. ¿Para qué? Pues para proteger el transformador, para que no genere el calentamiento de temperatura, pues para evitar posibles explosiones. Entonces, lo que hace es que esté reconectado tanto el transformador de envíe la señal, ya sea sobre temperatura, de luz, dependiendo pues lo que esté la palabra que se está presentando, este equipo realizaría una apertura. Aquí ya está configurado como protección de redes, sino que está configurado como protección del transformador. Eso puede significar en las situaciones donde se conectaba a un nivel donde se conectaba y los primarios, pues realmente se conectaban en el primario del transformador, o en los lugares de alto, por así decirlo, y aquí tenemos los lugares secundarios, que son estos niveles, esto se llama en este tubo, nos llama a alimentar los diferentes circuitos. También es importante que se mencionaba decir en el tema de estos reconectadores móviles, ellos tienen unos móviles, estos móviles como tal están configurados para que se pueda ver cuál es la señal que se está viendo. No necesariamente siempre que yo disparo se puede generar una alerta.
Cuando ya es sobre presión, por calentamiento de aceite que encontramos en los transformadores, él puede generar eso. Eso es un disparo. Así están los principales módulos como de recomendador. Si quieres aprender pues ya te digo como me parece recomendado. Así que, bueno, es una configuración la que encontramos, básicamente se puede ver en las estaciones pequeñas y podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un reconectador, pero este está conectado al baja y el puerto 5, pero vemos que esto ya es para alimentar lo que son subestaciones, y bueno, son interruptores de cabecera, ellos son para alimentar circuitos. Así podemos encontrar otro. Estos otros interruptores que me dan protección que tiene circuito, que digamos este que podría disparar, y ya hacia la apertura como tal de todo el circuito. Pues amigos, para que aprendan olvidar, aquí tenemos nuestros conectadores de cabecera, tenemos acá un PT, es un transformador muy pequeñito, es un transformador, básicamente está conectado aquí a la máquina de tensión, ya que esto es el que realmente alimenta el control y de la alimentación al control de este equipo que llega aquí a esta vía principal, y aquí ya hay unos torretes que llevan y reparten ya niveles corregidos a los para trabajar tanto el módulo SIM como el módulo SIM como el bueno amigos, espero que estén gustando. Les dejo aquí una pantalla de la estación. No se los olviden suscribirse al canal, regalarnos un me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Clarito. Ahí mencionamos bullhop, sobrecorriente, presión, todo. Vieron que todo va, todas esas señales van al módulo y el módulo decide si manda a desconectar, si el interruptor de potencia manda a parar o a abrir el transformador. Aquí, para familiarizarnos un poquito con los cálculos, le metí miren, esto me tocó una vez, esta clase me tocó una vez darla virtual. Esta misma clase me tocó darla virtual. Entonces, bueno, yo como docente, o sea, no se me quita nada en explicar al estudiante cosas prácticas, realmente, porque esto es lo que usted va a hacer como técnico o puede colaborar al ingeniero, porque a veces los ingenieros también se enredan. Pues yo, como ingeniero, yo trato de transmitirle esos conocimientos que he adquirido a través de mis años de práctica, pero, como yo les digo a ustedes están ya en un nivel que prácticamente están saliendo. El grupo que yo le di, obviamente estaba en el mismo nivel que están ustedes. Antes de este curso, ustedes han debido haber dado cursos que le explican lo que son las fórmulas. El triángulo de potencia famoso, ¿no? El coseno de phi, la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia real. Esta está en kVA, esta está en kilowatt y esta está en kVA, ¿verdad? De ese triángulo de potencia sacamos fórmulas. Y esas fórmulas nos ayudan
hacer los cálculos. Entonces, yo le puse este ejemplo, digo, yo necesito que ustedes me saquen, con eso que está acá arriba, si yo lo retrocedo, con esos datos que está ahí arriba, que me saquen cómo calcular un fusible para un transformador de aquí mismo. De aquí mismo de este establecimiento. Entonces, como técnicos, nos tenemos que, yo soy técnico también, la parte de ingeniería teórica, pero a la parte técnica tengo que meterle a las fórmulas, obviamente. Entonces, le estoy diciendo, dice, para el cálculo de producción de un transformador se debe tomar en cuenta los kVA de esto. El voltaje del sistema eléctrico de tensión, en vez de tensión en Panamá normalmente, utilizamos 13.200 voltios, 13.2 kilovoltios. Utilizamos la siguiente fórmula. Okay. En dos casos, si tenemos un transformador trifásico de 112.5 kVA. Okay. Me dice que la potencia, según la fórmula, según ese triángulo de potencia, es voltios por amperios. Según el triángulo de potencia que se ha visto en clases anteriores. Me están diciendo que tengo ya 112.5 trifásico. Y el nivel de voltaje, 13.2. Para el monofásico y la fórmula para el trifásico. Para el trifásico, a diferencia del monofásico, tengo que agregarle 1.73, que es la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Los sistemas trifásicos es la raíz cuadrada de 3, por las ondas senoidales y una diferencia del monofásico. Pues tengo el dato trifásico y el dato de potencia. Entonces, escojo la fórmula trifásica, que es por 1.73. Me están diciendo que tengo los kVA, que son fijos, y los voltios, que también son fijos. Me lo están dando ahí. ¿Qué hago? Despejo la corriente. Esto no es A, esto es I. Voltaje por corriente. Que si se da en voltio, amperio, ¿no? ¿Eso qué es? Volt, ampere. Volt, ampere. Entonces, me dicen, si yo despejo esto, el voltaje me pasa dividiendo a la potencia aparente. Me dice que es 112.5 kVA entre 13.2 kV. K se va con K, ¿verdad? Si fuese M o si fuese, no tuviera la K, hay que hacer una transformación para que queden en las mismas unidades. Pero también están poniendo kVA y kilovoltios. Voltios se va con voltios. ¿Ah? ¿Qué me queda? Amperio. ¿Cuánto da eso? Espérate, aquí me falta.
Sí, por 1.73. El voltaje y el 1.73 pasan dividiendo a la S, ¿no? Aquí es 13.2 por 1.73 kilovoltios. El 13.2 multiplícalo por 1.73, te da un valor aquí. 112 lo divides entre eso y te debe dar 4.93 amperios. Mira lo importante que es el 1.73, porque me está diciendo que es un sistema trifásico. Entonces usted como técnico, o sea, lo mandan a calcular un fusible para un determinado transformador, ya usted mínimo sabe defenderse. 4.93 amperios. Multipliquen 13.2 por 1.73. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? ¿22? ¿89? Ok, dividan 112 entre 22.84. Bueno, eso es lo que da ahí. Sencillito. Me queda solamente amperios. Amperios. Entonces, para un sistema monofásico, me cambian el transformador. Esto es un ejemplo, nada más. Si es monofásico, uso esta fórmula. Se va el 1.73 porque es monofásico. Es monofásico. Más fácil todavía, ¿no? La corriente la paso despejando. La potencia entre el voltaje. ¿Sabe despejar una fórmula, no? Paso dividiendo la corriente, pasa dividiendo el voltaje, ¿verdad? Me queda la corriente sola, que es voltaje entre, potencia aparente entre voltaje. Me dicen que es de 30 kVA. Entre el voltaje es el mismo, 13.2. ¿Cuánto le da? 3 puntos. 2.27. Acuérdense que las magnitudes también tienen que cancelarlas, ¿no? La K se va con K, voltio se va con voltio y solamente me queda amperios. Y ya tiene el fusible
que va a proteger a ese transformador. Dos ejemplos muy simples y que se dan cotidianamente. ¿Cómo? Utilizando las fórmulas, que ¿dónde salen todas esas fórmulas? De este famoso triángulo de potencia, que lo vimos en un curso anterior. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Lo estaban viendo? ¿Hoy? ¿Ah, sí? ¿Lo estaban viendo cuándo? Ah, ya. Bueno, se da en subestaciones, plantas y subestaciones, ¿no? Bueno, ¿están claritos ahí? Hey, vamos a apurar el paso ahí para los transformadores, la protección de generadores. Oye, voy a poner un pause aquí. Bueno, es el tipo, los generadores pues son el equipo más caro del sistema eléctrico porque valen mucho dinero. Igual que los transformadores, pues son equipos que necesitan protecciones para operar bien y están expuestos a muchas condiciones anormales. Las razones que se exponen a favor de minimizar la cantidad de equipos de protección automática son: a razón de más equipo automático, mayor es el mantenimiento. Si el sistema es defectuoso, el equipo se torna menos confiable. El equipo automático puede actuar incorrectamente y desconectar al generador de forma innecesaria, que es una de las fallas no deseadas. En algunas ocasiones el operador puede evitar que un generador salga fuera de servicio en el caso de que su salida implique un trastorno significativo para el sistema eléctrico al que se encuentra conectado. Casi la totalidad de las objeciones a los equipos de protección automática no apuntan a que el relé no opere cuando debiera hacerlo, sino que lo haga incorrectamente poniendo al generador fuera de servicio. Es preferible eso a que se dañe, se trastoque un generador, ¿verdad? La protección de un generador supone la consideración de las máximas posibilidades de condiciones de funcionamiento anormal en comparación de protección de cualquier otro elemento del sistema. Dichas condiciones anormales son las siguientes: fallan los devanados, pérdida de excitación, efecto de motor de los generadores, el motoreo, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevelocidad, operación desbalanceada, operación fuera de sincronismo. Muchas de las condiciones pueden ser corregidas mientras la unidad está en servicio y deben ser detectadas y señalizadas por alarma. Las fallas requieren de pronto disparo y son el resultado de la ruptura del aislamiento o de arcos que ocurren alrededor del aislamiento de algún punto. Ok. En el aislamiento de devanado del generador son cortocircuito entre fases, igual que en los transformadores. Recuerden que todo eso es embobinado entre espiras, fallas a tierra del estator, fallas a tierra del rotor, cortocircuito entre espiras y el rotor, en el rotor. Ok, a diferencia del transformador, el generador es una máquina eléctrica. ¿Es una máquina eléctrica? ¿Cuáles son los tres tipos, las tres máquinas eléctricas cuáles son? Motor, generador y transformador. De esas hay dos, se subdivide también. El generador y el motor son, a diferencia del transformador. ¿Qué son las máquinas eléctricas? Motor y generador son rotativas. Giran. El transformador no gira. El transformador no gira. Entonces, como ya hemos visto, el generador necesita
un impulsor o una turbina que puede ser movida por aire, por viento, pues, por viento, agua, vapor, más que todo eso, va a mover esto, obviamente va a girar el rotor, se produce el efecto Faraday y se genera el voltaje, se genera la energía, porque él está rotando en un estator. El rotor es el que está en movimiento y el estator está fijo. Entonces, ahí hay dos componentes. Los devanados del rotor y del estator. Aparte de otras fallas, también, o sea, dentro de él se puede dar fallas y externamente pueden ocasionar fallas que ahora vamos a ver. Pero para que estén claros, pues, cómo es la configuración de un generador. Ahí está, igual. El estator, el rotor y todos los campos de excitación, los ABR, que son los Automatic Voltage Regulator, o sea, los reguladores automáticos de voltaje, que juegan un papel preponderante en los generadores. Que hay más figuras. Okay. Un diagrama de flujo de cuáles son las fallas que se pueden dar en un generador. Ok. Este es el generador, esta es la turbina, la volante, la turbina, que mueve el rotor, y este es el estator y este es el rotor. Entonces, protecciones del estator. Aquí adentro, que está fijo, están las protecciones de sobrevoltaje, de sobrecorriente, sobrecarga, diferencial, protección de distancia, de impedancia de respaldo, protección contra fallas entre espiras, protección de fallas a tierra. Casi las mismas que el transformador. Porque esos son devanados también, son enrollados. En el rotor, que está en movimiento, protección de rotor contra falla a tierra, porque se puede aterrizar, puede haber una falla a tierra, protección de secuencia negativa, protección contra pérdida de excitación, marcha asíncrona. Estas son básicamente, estas son más, las que creo que vamos a ver más un poquito con detenimiento. Estas son, aquí están todas, aquí van a venir y las van a ver definidas. Del estator están pues los cortocircuitos entre fases, de fase a tierra, cortocircuito entre espiras de una misma fase, fase abierta, sobrecalentamiento, sobretensión. Todas tienen sus protecciones. Todas tienen sus protecciones. Igual que en el transformador. Los relés, todo lo que involucran las protecciones. Recalentamiento del motor. Okay. Las protecciones del rotor. El rotor de un generador puede verse afectado por los siguientes tipos de cortocircuitos y condiciones anormales de operación. Cortocircuito a tierra del campo, o sea, del rotor, sobrecalentamiento del rotor a corrientes asimétricas del rotor, pérdida de excitación. Okay. Ahí está la definición de lo que son las fallas a tierra del campo, cómo lo protegen. Esto es en el rotor ya, estamos hablando del sobrecalentamiento del rotor, también se sobrecalienta el rotor, el que gira. Son las distintos tipos de protecciones. Ok, contra la pérdida de excitación. Acuérdense que
el generador y esta es una de las fallas más difíciles y obviamente, miren, todas las que están ahí en la teoría, ustedes las pueden, son muy parecidas a las en cuanto a protecciones, pues, las fallas entre fase, cortocircuito entre fase, entre espiras, de fallas a tierra, en el estator son básicamente las mismas. Pero me interesa más que todo las fallas del rotor en un generador. Acuérdense, usted tiene un generador aquí. El rotor está girando. Entonces, él está generando voltaje. Este voltaje carga, ¿verdad? Ese voltaje se está siendo generado para alimentar una carga, ¿verdad? Puede ser Santiago, puede ser cualquier cosa. Hasta un generador de estos móviles, de estos de diésel, se ponen para alimentar y mover cargas, ¿verdad? Mover motores, alimentar un establecimiento comercial, ¿verdad? Y eso es lo que él hace. Él va a alimentar una carga. Pero esta carga no es variable. Entonces, dice, la desconexión de la excitación de un generador sincrónico que opera en paralelo con el sistema de potencia hace que la unidad tome la excitación de la red en forma de potencia reactiva, quedando como generador de inducción que gira encima de la velocidad síncrona. Si esta condición se prolonga, se producirá sobre temperatura de generador o en las unidades que funcionan en paralelo con él. Esto, bueno, más que todo para subestaciones grandes, para generadores grandes. E1, E2, E3, muchos generadores están en paralelo. Ellos están alimentando esa línea de transmisión. Pero para ellos mantenerse en paralelo con estos señores que están aquí al lado, él necesita tener un voltaje y una frecuencia igual. Si no, pierde el sincronismo. Ni siquiera, acuérdense que para poder meter un generador de esto, se necesita un sincronoscopio electrónico, no, ya los hay los electrónicos. Hay unos manuales que está por aquí, y que él necesita igualar los voltajes y la frecuencia de estos que están acá para poder entrar. Si no, no se conecta en paralelo. Si pierde el voltaje y la frecuencia, ¿cuáles son los dos elementos principales para que un generador trabaje en paralelo? Para poder ingresar a trabajar en paralelo con otros generadores, que tenga el voltaje y la frecuencia. Si no, no se sincroniza. Eso es de ahí. Entonces, dice que si este señor empieza a perder el sincronismo, ¿verdad? ¿Y por qué lo empieza a perder? Porque le está generando para una carga. Y esta carga le está demandando a él que él tenga aquí un ABR, un aparato electrónico que está por aquí. Por lo mismo, un regulador automático de voltaje, porque a los cambios de carga, sube y baja, la carga nunca es constante.
Entonces, si este generador, que es este que está aquí, no tiene la capacidad para los cambios de carga, él se va a salir de voltaje y de frecuencia. Y se va a tener que despegar, porque si no va a dañar todo la frecuencia y voltaje, afectar toda la frecuencia y voltaje de los demás generadores. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo. Pero es importante el concepto aquí de que la carga no es constante. El generador, a los cambios de carga para aumento o para disminución de carga, tiene que tener un dispositivo que le regule ese voltaje. Hay unos generadores que no lo Sí, tienen. sí, lo tiene integrado. Yo trabajo en una subcontratista que era la mina, ¿no? Y cuando teníamos que hacer, la mina tenía que hacer unas pruebas, unos equipos, no usaban la línea directa, entonces usaban unos generadores. Para conectar los generadores en paralelo, había que conectar primero las máquinas para sincronizarlas con la misma, todo con el mismo voltaje y todo. Exactamente. Entonces era cuando ellas entraban. Entonces, un regulador, para controlar la misma generador, era el que hacía esa, para controlar todo lo que Exactamente, porque es que la carga y el voltaje a veces no es el mismo. Entonces, ¿qué tiene que? Él siempre tiene que garantizarse, él, con este dispositivo que está aquí, tener siempre ese voltaje y esa frecuencia, para no afectar, como dice ahí, dice, quedando como generador de inducción o como un motor. Realmente en vez de generar, lo que va a hacer es jalar. Y obviamente se convierte en un motor gigantesco, y obviamente va a afectar a los demás que estén en paralelo con él. Entonces, es importante eso, que estemos claros de que esto es una máquina eléctrica que va a alimentar una carga que puede o no estar trabajando en paralelo con otros generadores, y que necesita que ese voltaje sea constantemente revisado, regulado, para que no suceda esto, la motorización, que ahora la vamos a ver. Ahí está la protección que se utiliza. Mire, este video es muy importante que lo vean. Se hace lo hacen unos estudiantes, para que sepan. Estudiantes hicieron eso. Escúchenlo.
Nosotros tenemos aún la frecuencia y la atención de generación que se pueden ver dentro de este archivo, de esta gráfico de modo, donde vemos la frecuencia de 60 de la atención de 220. Ya, ok. ¿Y el protocolo está configurado para qué? El relé configura la salida de campo, cuando se pide la licitación, y se conecta al generador. Cuando hay una sobrecarga del generador, no hay fallas de tierra. Ok. Toda esta conexión es para la alimentación y acondicionado de protocolos de tensión y de tensión correcta. Listo. Ok. Ahora, vamos a poner una falla. Vamos a poner la falla del instalador, donde vamos a ver que el relé lleva sus salidas. La salida 7 que es del disparo y la salida 5 que es de la señal de PLC. Entonces vamos a volver con un camino. Ya. Explicando qué estaba haciendo en ese instante. Ok. Ya acá comienza a mostrarse ya. Quítale acá un poquito de bajo. Ahí ahora, ya, todo bien, ya. Dentro de las funciones del software, como mejor sería también nuestra repetición. Claro, ese niño, ¿no? Y vamos la falla. También cayó la Las variables y la alarma de la falla que ocurrido dentro del sistema. ¿Cuál sería el protocolo para restituir la energía? El protocolo sería darle el relé. Ok. Ya desapareció la alarma. Darle un reset al panel y empezar a través de los sistemas de generación desde velocidad y intensidad. Vamos a restituir ahorita. Ya se comenzó a leer. Y otra vez se restituye la parte de medio con 220 como Ya. ¿Por qué casualmente no tensión? No veo corriente aquí en un usuario de seguro de corriente. ahorita el interruptor de la sala está bien. Ponen la carga, pasa de la carga, que lo que ahí, así, listo. Ok. A vez de carga. Ahora sí. Ok. Vemos acá las corrientes y ya todo también la suena. Ya, disparó nuevamente, Ok, muy bien. Bien, buen trabajo, muchachos. Les felicito, de verdad. Perfecto, excelente. Bueno, lo que pudimos presenciar en ese video fue una simulación en un laboratorio de estudiantes. O sea, el audio no es el mejor. Si lo ven en la presentación, lo van a escuchar mejor, obviamente. Pero ahí ellos estaban, ¿qué? Simulando. ¿Vieron la volante que él tenía? ¿Verdad? El generador, a más carga, él perdía la excitación del campo y la protección lo disparó. Él lo volvieron a arrancar y vieron que las corrientes aparecieron, porque él preguntaba que dónde están las corrientes. Claro, si no tenía carga, no tenía corriente. Pero apenas él empezó a girar la manivela, le metió más carga al generador, el generador perdió la excitación y dispara. Porque si empieza a trabajar sin recobrar la excitación, si pierde la excitación, se vuelve un motor y en vez de generar va a consumir. Las protecciones, protección de respaldo. Ese video, mira, es importante porque eso lo hacen estudiantes. Ojalá aquí tuviésemos un laboratorio para simular esas cuestiones, ¿verdad? Y ver ese tipo de que parecen teoría, pero eso, te vieron todo lo que tenía ahí. La protección disparó, protección de respaldo, la protección
de motorización, que es básicamente eso. O sea, el efecto de un desperfecto de una máquina motriz es que el generador comienza a operar como motor, tomando energía del sistema, que es esto. En vez de generar, empieza a consumirla. El beneficio de instalar una protección contra motorización recae en la máquina motriz o el sistema eléctrico y no en el generador. ¿Qué es la máquina motriz? Es la turbina, lo que mueve al rotor. Existen dos tipos de protección contra la motorización, mecánica y eléctrica. La protección mecánica es provista por sensores de temperatura, de vibración, indicadores de fluido para turbinas hidráulicas. La protección eléctrica es suministrada por el relé de potencia inversa, dispositivo 32, como se aprecia en la figura 4.1. Dice, el relé de potencia inversa opera cuando la potencia activa fluya desde el sistema de potencia hacia el generador, intentando hacerlo trabajar como motor. Este fenómeno ocurre cuando la turbina no entrega suficiente potencia activa para cubrir las pérdidas eléctricas I al cuadrado R y mecánicas de fricción en el generador. Otras razones por las que el generador puede motorizarse son las siguientes. Pérdida repentina de la fuente motriz, o sea, se va el agua o dejó de caer el nivel, se puso muy bajo, o el viento, se apagó el viento. La turbina que está moviendo este generador no tiene la fuerza para mover el rotor y llevar la carga. Esa es una de las causales. Pérdida repentina. Aún se encuentra conectado al sistema de potencia. Un ejemplo típico podría ser el cierre inadvertido de las válvulas de control de una turbina de vapor, ¿verdad? Durante la reducción de carga, la turbina no entregará más potencia mecánica al generador, pero debido a que este último se encuentra conectado todavía al sistema de potencia, intentará tomar corriente para accionar la turbina. La reducción de vapor puede provocar un serio calentamiento y daño en las aspas de baja presión de la turbina. La otra dice, la turbina no entregue suficiente potencia activa para cubrir las pérdidas. En este caso, el generador empezará a tomar potencia activa desde el sistema y por lo tanto empezará a trabajar como motor. Esto es lo que, o sea, si empieza a perder excitación o si empieza a perder el modo o el mecanismo que está moviéndolo a él, o sea, que está el agua, dejó de caer o el vapor dejó de llegarle a la turbina, obviamente no va a tener la capacidad para llevar la carga. Entonces, pero como él se encuentra conectado a un sistema, él está trabajando, pero en vez de generar, lo que va a hacer es consumir. Eso se llama motorización de un generador. En el Ingenio de la Victoria había un generador General Electric. Yo trabajé 4 años ahí y ese generador nunca se pudo utilizar. Y era un generador grandísimo. Se utilizaban 2 generadores japoneses, los Kawasaki, y este de acá era General Electric. Estos 2 trabajaban perfectamente. Pero cuando se quería meter más carga, intentábamos meter este General Electric. ¿Qué pasaba? Pasaba eso. No solo trabajaba, no había problema. Pero cuando se trataba de meter en paralelo con los japoneses, no trabajaba. No agarraba el voltaje y la frecuencia de estos 2. No trabajaba y se convertía en un motor. Había que sacarlo inmediatamente. Porque disparaba a los otros 2, sobrecargaba a los otros 2. Porque estos eran de 2500 kilowatts, 2500 kilowatts, y este era de 3000, era más grande, kilowatts. Imagínense que a estos 2 le metes un motor de 3000 kilowatts, lo va a disparar, no lo va a llevar. Aparte de toda la carga que también ellos estaban llevando en ese momento. Es muy importante y esas son las razones
¿verdad? Por las que es muy importante el señor este que está aquí, el rotor, que es la parte móvil del generador. Entonces, es teoría, pero sucede en la realidad y eso pasa. Después me dijeron que parece que sí, que había un problema con el ABR, un problema electrónico. Ya yo tenía años de haber salido ahí y el señor trabaja ahí. Pero entiendo que ya compraron uno más grande. Bueno, estas son los de 5 megavolamperes, las protecciones, ahí están. La 87. Esto es más que todo como está protegido. Aquí está el generador. Todas las protecciones que llevan. 26, ¿verdad? Y como vieron en el video, esas protecciones van a parar al generador. Arriba de 5 megavolamperes, o sea, son generadores grandes, tienen obviamente muchas más protecciones. Aquí está este señor que está aquí. Y un relevador. Señores. Listo. Preguntas. ¿Alguien? Bueno, me dijiste que habías trabajado pues con generadores y todo esto, trabajando en paralelo. Estas cosas es importante saberlas porque cualquiera piensa que conectar generadores es, dale, mete eso. Y que un generador no sufre fallas, es el que más fallas está sometido. Y es por decirlo así, la base de todo lo que estamos ahora mismo recibiendo. Porque si este señor se dispara, ¿qué pasa? Nos quedamos sin energía eléctrica. Sí, posiblemente se van a disparar los dos porque entre los dos están llevando una carga compartida. Si es ponente de 10 MVA y este, por ejemplo, ponte que este es de 5 MVA y este es de 5 MVA. Si se dispara uno, no puede llevar los 10 MVA. Entonces se van a disparar los dos. Están sincronizados. Si le pasa algo al otro, exactamente. Y eso ocurre, las empresas que tienen 2 o 3 generadores en paralelo tienen que sincronizarse. Ya estos sincronoscopios vienen digitalizados. Ya no tiene que estar un operador ahí viendo que la aguja llegó a 0, no. Eso ya se hace automáticamente. Bueno, señores, espero que la clase de hoy haya sido constructiva, que haya aportado a conocimiento si no lo tenían. Si ya lo conocían, pues sepan que todas esas cosas que ustedes han visto en la práctica están en la teoría, o viceversa, lo que da teoría está en la práctica, todo sale de acá. Y el curso se llama Protección de Sistemas Eléctricos. Aquí estamos viendo protecciones. ¿A qué protegemos? A máquinas eléctricas, a líneas, a barras, ¿verdad? ¿Contra qué lo protegemos? Contra sobrecorrientes de cortocircuito, contra sobrecargas. Eso. Acá, pues, la motorización y la pérdida de excitación. Para de contar. Así que, bueno, que tengan buen fin de semana.